Buen día, bienvenidos todos. Desde AXA Colpatria Ictus Capital Humano, en el día de hoy traemos esta capacitación sobre identificación de peligros y reporte de condiciones. Empecemos. Mi nombre es Janet Lucía Castañeda, soy profesional de la salud, enfermera de la Universidad Nacional y vengo desde Nixus acompañando al grupo maestra en todos estos procesos de capacitación y ampliar las competencias de cada uno de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la capacitación del día de hoy? Es fortalecer los conocimientos que tienen todos ustedes en la identificación de peligros y riesgos y el manejo de los controles que deben aplicar para prevenir lesiones, accidentes o enfermedades. Adicional, pues también mirar el tema de cómo se debe hacer un reporte de una condición subestándar cuando la identificamos. Este contenido va a estar dividido en 3 sesiones. Una primera, que es cómo identificar los peligros y promover los controles. Una segunda, que es como hemos tenido tantos accidentes donde se impacta sobre todo las manos, entonces mirar cuáles son las funciones de las manos, cómo debemos cuidarlas, cómo debemos prevenir esas lesiones y por supuesto cómo podemos reportar esas condiciones subestándar. Y por último, unas reglas básicas de seguridad a tener en cuenta para evitar todos los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Bueno, entonces para empezar vamos a primero que todo definir qué es un peligro y qué es un riesgo. Un peligro es una fuente, es una situación, es un acto con potencial de poder causarnos daño a la salud, a los trabajadores o a los equipos o a las instalaciones. Pero resulta que cuando tenemos esa fuente podemos combinar algunas otras acciones. Entonces esa fuente puede verse combinada, por ejemplo, en este caso con las figuras que les estoy mostrando, es una escalera que es la fuente, pero puede verse combinada con que le estemos limpiando, con que le estemos trapeando, con que le estemos haciendo algún tipo de mantenimiento o aseo. Pero si adicional de pronto nosotros para prevenir esos peligros colocamos el letrero de que está el espacio húmedo, mojado o en mantenimiento y alguien viene y se atraviesa y no le pone cuidado a esa advertencia, a esa condición que hemos puesto de seguridad, de prevención, pues podemos obtener un accidente de trabajo. Entonces, fíjense que el peligro es esa situación o esa fuente. Pero, ¿cuál es el riesgo? Es esa combinación de la probabilidad de que ocurra otros eventos, como que yo esté trapeando o como que las personas no hagan caso a las advertencias. Por eso es tan importante cuando hablamos de peligros y riesgos empezar por identificar cuáles son esas fuentes, cuáles son las situaciones que nos pueden generar en un momento el riesgo y cuál puede ser el acto o la condición que se presenta en el momento de ocurrir el evento. Entonces ahí tenemos ese grupo de elementos que nos ayudan a identificar una fuente que siempre va a estar ahí pero que puede ser peligrosa, una situación que puede generarnos un peligro si de pronto no la controlamos o si de pronto no la advertimos o no la notificamos, y un acto de un trabajador o de una persona que pasa por inadvertida o pasa haciendo caso omiso a los controles que hemos establecido. Pongamos otro ejemplo. Un peligro es, por ejemplo, ver en la calle una cantidad de basura acumulada en la que de pronto podemos observar que hay ratones, cucarachas, lixiviados, bueno, cualquier cantidad de riesgos que están ahí presentes. Pero resulta que en todo caso nosotros decidimos pasar muy cerca por esa basura. ¿Cuál es el riesgo? Es esa probabilidad de que nosotros, por haber pasado por ese sitio donde estaba el acúmulo de basura, nos enfermemos. Así de sencillo. ¿Por qué?
porque cometimos un acto inseguro, pasamos por ese sitio viendo que había una cantidad de elementos que podían enfermarnos, pero hicimos caso omiso de esa situación y nosotros atravesamos. Entonces el riesgo es esa probabilidad de que nos enfermemos, de que la situación se vuelva crítica, porque por hacer caso omiso a esa observación que hicimos del peligro. Entonces, cuando hablamos de peligros y riesgos, tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué necesitamos hacer una evaluación? Para determinar el nivel de riesgo y ese nivel de probabilidad y la severidad de la consecuencia que se puede dar cuando nosotros nos exponemos. Entonces puede ser, de pronto decimos, oiga, no, es que la probabilidad de que yo pase por ahí por la basura es bajita, ¿sí? Porque hay muchos sitios en los que por los que yo puedo dejar de pasar, entonces pues digamos que la consecuencia si no paso muy cerquita pues es muy poca de que yo me enferme. Entonces ahí vamos a evaluar como que esa probabilidad con esa consecuencia nos da un nivel de riesgo muy bajo. Pero si yo digo, no, es que yo tengo que pasar por donde está la basura porque no hay otro sitio para pasar, porque es que esa basura está ahí sobre la vía que yo tengo que coger siempre, no puedo desviarme porque no hay otro acceso para la siguiente calle o para el sitio donde yo voy, ¿cierto? Y la consecuencia, no, es que yo, además de tener que pasar por la basura, yo soy asmática, yo sufro de los pulmones, si me da una gripa voy a terminar en una bronconeumonía. Entonces esa evaluación del riesgo me puede determinar que el nivel puede ser muy alto. Y así es como entonces nosotros identificamos cuál es el nivel de riesgo que va asociado a esa probabilidad de que me enferme y a esa consecuencia de que la enfermedad pueda ser muy grave. Con esa valoración, entonces, perdón, con esa evaluación, entonces venimos a la valoración. ¿Y en qué consiste esa valoración? Consiste ya en emitir un juicio. Si yo puedo ser tolerante a ese riesgo o no puedo ser tolerante. O si podemos tolerar ese riesgo o no podemos tolerarlo. Puede que el riesgo nos haya dado bajo o inmoderado o alto, muy alto o extremadamente alto, ¿cierto? Pero yo puedo decir, oiga, no, definitivamente ese riesgo no lo vamos a tolerar y lo tenemos que eliminar. Entonces, ¿qué sería lo que vamos a eliminar? Pues primero podemos eliminar el peligro, que es la cantidad o la fuente, la cantidad de basura. Pero segundo, podemos eliminar pues la situación, ¿cierto? Miramos cómo buscamos otro acceso o no tener que ir a pasar a ese sitio. Todo esto para decirle que existe entonces, cuando identificamos un peligro, pues ese peligro nos puede llevar a generar un riesgo y ese riesgo tenemos que evaluarlo y valorarlo para saber cuáles son esos peligros y esos riesgos que yo tengo capacidad de tolerar o que definitivamente no puedo tolerar. Y allí tenemos que empezar entonces a mirar cuáles son los peligros que existen. Por ejemplo, hay una clasificación de peligros que está definida en la normativa nacional, en la GTC 45 del año 2012, donde nos dice, oiga, tenemos peligros biológicos. Y dentro de esos peligros biológicos está, por ejemplo, los virus, las bacterias, los hongos, las picaduras, las mordeduras de un animal, el contacto con fluidos, con excrementos. Entonces, todo eso hace parte de los peligros biológicos. Pero también tenemos peligros físicos. Y cuando hablamos de peligros físicos, entonces hablamos de el ruido al que nos exponemos, la luz al que nos exponemos, la temperatura, las radiaciones del sol, la presión atmosférica, la vibración si estamos manejando equipos que vibran. Entonces todo eso hace parte de los peligros físicos. Pero también están los peligros químicos.
Y los peligros químicos podemos encontrar polvos, gases, material particulado, líquidos, nieblas, humos, fibras, todo eso está considerado dentro del peligro químico. Otros peligros que existen son los peligros psicosociales. Entonces, dentro de los peligros psicosociales está, por ejemplo, las características de la organización, la característica o la interfase de la persona que me manda la tarea o a quien le respondo yo por esa tarea, la misma jornada de trabajo, la gestión organizacional, todo eso hace parte del riesgo psicosocial. Otro de los peligros es el biomecánico y ahí hablamos de las posturas, de cómo me siento, de cómo me paro, de cómo me agacho, de cuáles movimientos hago, de cómo manejo cargas, de cómo levanto peso. Entonces todo eso hace parte del peligro biomecánico. También las condiciones de seguridad, y allí hablamos del manejo de herramientas, de la exposición al riesgo eléctrico cuando yo estoy enchufando o desenchufando algún elemento, del riesgo tecnológico, incluso del riesgo de tránsito. Cuando, por ejemplo, voy en mi moto a hacer alguna actividad laboral, del riesgo público, por ejemplo, llegan a mi empresa y van a robar. Entonces, todo eso hace parte de las condiciones de seguridad. Y finalmente los fenómenos naturales, lo que son las lluvias, lo que son las vendavales, lo que son las inundaciones, lo que son los movimientos sísmicos, si eso representa un peligro para mí cuando estoy en mi actividad laboral, por supuesto que sí representa, entonces por eso hablamos de los fenómenos naturales. Bueno, pero vamos a ver cuáles son las afectaciones que genera la exposición a un peligro. Una afectación a la salud, una afectación a la seguridad. Pero aquí lo importante es mirar cuál es ese daño. Y ese daño puede ser aceptable, aceptable con controles, mejorable o definitivamente no aceptamos el daño. Ahí entonces ya estamos haciendo una valoración de ese daño. Pero ¿qué es lo importante cuando nosotros hacemos esta identificación de la afectación? ¿Cuáles son los controles? Y allí es muy importante empezar a notar, si no, yo digo que esa afectación puede ser aceptable, pues cuáles son los controles que propongo para poder aceptar esa exposición a ese peligro. Entonces aquí está la línea de controles. Empezamos porque los controles frente a la eliminación del peligro deberían ser los más grandes. Esos son los que deberían representar una mayor condición o preponderancia cuando yo voy a hacer ese tipo de controles. Los segundos son los controles de sustitución. Por ejemplo, si yo estoy utilizando químicos y hay un químico que es muy agresivo, yo puedo decir, oiga, un control es proponer el uso de un químico que sea amigable con el ambiente. Y ese químico puede ayudar no solo al ambiente, sino a la salud mía. Entonces puede ser un control que sea de sustitución. Otro pueden ser controles de ingeniería. Cuando yo, por ejemplo, le pongo una guarda de seguridad a algún equipo o algún elemento que estoy utilizando o estoy haciendo procedimientos, por ejemplo, de administración de herramientas o compro herramientas que están eh, que son de última generación en el mercado, entonces compro, no sé, un destornillador donde yo no tenga que hacer tanto movimiento en mi muñeca. O puedo comprar equipos que sean amigables y que generen menos ruido para el ambiente. Si yo utilizo, no sé, para brillar el piso, por ejemplo, brilladoras que son muy viejas, puede que hagan mucho ruido. Entonces, si cambio todas esas brilladoras por equipos modernos, puede que esos ya no hagan tanto ruido. Entonces, esos son controles de ingeniería. Pero también hay controles administrativos, como por ejemplo enseñarle a la gente, dar capacitación, promover procedimientos.
que eso ayuda a que la gente tenga mayor cuidado para la protección de la salud. Entonces allí se están promoviendo controles administrativos. Y lo último y más pequeño debería ser el uso de EPPs. Pero resulta que en la actualidad esta pirámide está invertida y empezamos por los controles del uso de EPPs. Entonces, primero que todo le entregamos el casco, las botas, el tapaboca, los guantes y resulta que dentro de los otros tipos de controles a veces no se practican. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan que los controles empiezan por eliminación de esas fuentes de peligro y van hasta finalizar el uso de EPPs. Es nuestro deseo que todas las empresas empiecen por mirar cuáles son los controles que benefician más a la empresa y que por supuesto pueden ser más efectivos y menos dañinos para la población y menos dispendiosos para el manejo y así ayudar a cómo se controlan esos peligros. Ahora vamos a hablar de las funciones de las manos y vamos a ver que nuestras manos son las herramientas más utilizadas en el trabajo y en la vida. Todo lo hacemos con las manos. Con las manos abrazamos, con las manos nos tocamos, con las manos preparamos nuestros alimentos. Las manos son la fuente de seguridad. ¿Por qué? Porque las manos nos permiten proteger nuestros oídos, proteger nuestra nariz, proteger nuestros ojos. Las manos intentan calmarnos cuando hay un dolor, entonces nos sobamos y nos producimos calor y entonces ese dolor baja. Entonces las manos son la herramienta más importante para nuestra salud. Pero resulta que nosotros somos los responsables de que nuestras manos sean las que más se nos lesionan. ¿Por qué? Porque no las tenemos en cuenta. Hay actividades básicas que no se pueden hacer si no tenemos las manos. Por ejemplo, intenten ustedes escribir su nombre sin usar el dedo pulgar. Intenten sostener un martillo con los dos dedos y el pulgar, háganlo girar. Es muy difícil. Intenten simplemente amarrarse los zapatos con una sola mano y ojalá que sea con la izquierda. Esas son actividades que son básicas, rutinarias de la vida diaria y que las podemos hacer fácilmente cuando tenemos nuestras dos manos íntegras. Cuando estamos enfermos, lesionados, accidentados, porque no hemos cuidado nuestras manos, esas actividades se vuelven imposibles de hacer. Por eso hemos identificado que muchos de los actos y condiciones que se dan y que son las que permiten que la gente se accidente están relacionadas, por ejemplo, con distracciones y con falta de concentración. Estamos por allá pensando en otras cosas cuando estamos haciendo nuestra labor y generalmente eso nos permite descuidarnos y que se lesionen nuestras manos. La prisa o la ansiedad, cuando nos coge la tarde y queremos salir rapidito, entonces hagamos esta tarea bien rápido y resulta que se lesionan nuestras manos. El exceso de confianza, a veces decimos, no, es que yo eso lo he hecho tantas veces así que no importa. Eso permite lesionar nuestras manos. El incumplimiento de procedimientos. Entonces no hago la tarea como me dijeron que tenía que hacerla. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, sino hago la tarea como a mí me parece. Eso también ayuda a que lesionemos nuestras manos. No hacemos una buena evaluación de los peligros y los riesgos que están en el ambiente, en el área de trabajo, en el sitio donde estoy haciendo la tarea. Entonces eso ayuda a que se generen accidentes de trabajo. Las herramientas defectuosas o inadecuadas. Se me rompió la herramienta y yo, ay, después notificamos. Eso es lo que genera muchos de los accidentes de trabajo. La no utilización de los EPPs. Ay, es que ponerme los guantes es tan incómodo, es tan rígido ese guante, me suda la mano porque estoy en un ambiente muy caluroso. Prefiero hacer las labores sin guantes. Eso lleva a accidentes de manos.
y los equipos móviles que les quitamos la protección o que no traen protección o que definitivamente decidimos no utilizar esa protección. Entonces, todos estos actos y condiciones hacen que se genere un accidente de trabajo. Por eso, hoy les decimos, oiga, tenga cuidado con sus manos. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que hemos tenido en la empresa? Mire, quemaduras, dermatitis, lesiones de fatiga muscular, esguinces, fracturas, cortadas. Todo esto porque resulta que ponemos en peligro nuestras manos, porque no estamos pendientes de cuál es la labor que estamos haciendo, porque no miramos nuestras herramientas previamente cuando las vamos a coger, porque oiga, hacemos la tarea de forma muy rápida y a veces no controlamos ese ambiente donde estamos y por supuesto pueden venir a lesiones de manos. Entonces los invito a ustedes a que piensen hoy en sus manos. Piensen cómo llegan de su trabajo con sus manos íntegras, mírenselas, ¿sí? Y piensen, oiga, ¿cómo quiero llegar a mi casa al final del día llevando mis manos donde yo pueda coger las cosas, donde pueda abrazar a mi familia, donde pueda incluso hacer mis actividades personales sin que nadie tenga que ayudarme porque puedo hacerlo porque tengo mis manos íntegras? Para finalizar, vamos a ver unas reglas básicas de seguridad. Y nuevamente les recargo las medidas de control. Recuerden, debemos por empezar a mirar cuáles son esas situaciones que podemos controlar desde eliminar, ¿cierto? El peligro, desde sustituir de pronto elementos que están dañados o que me pueden generar riesgo de accidente, desde proponer controles de ingeniería, que sería el complemento de todas las barreras duras, hasta llegar a lo que son las barreras blandas, donde en las barreras blandas pues puedo considerar señalización, advertencias, capacitaciones, controles administrativos y por supuesto el uso de EPPs. Estas son las reglas básicas de seguridad que debemos contemplar en nuestro trabajo. 1. Postura defensiva del cuerpo. Cuando las herramientas resbalan o se rompen, pues hay que evitar esas cortadas, pellizcos, atrapamientos entre máquinas. Posición consciente de las manos. Esté pendiente de qué es lo que está haciendo con sus manos. Confírmelo visualmente y aléjelas de la dirección que pueda tener una herramienta y que pueda generarnos atrapamiento o lesión. Aislando las fuentes de energía. Entonces asegúrese de que cuando usted va a manipular una máquina o herramienta, esa máquina está en condiciones seguras de manipularse. Que si usted tiene que colocar algún elemento eléctrico, pues que eso esté desconectado antes de que usted lo coloque. Que si usted tiene que manipular una máquina en movimiento, oiga, que tenga las guardas de seguridad. Que si usted simplemente tiene que manejar el carrito donde lleva sus elementos de aseo o de limpieza, que esté íntegra la manija, que no sea que usted se vaya a cortar o a lesionar con ese carrito. Y por supuesto, como último, use sus elementos de protección. Esos son los que le garantizan su seguridad, los que le permiten cuidar la salud de sus manos y en general de todo su cuerpo. Esos guantes que a veces nos incomodan son los que nos ayudan a mantener íntegras nuestras manos y a que no se lesionen. Muchísimas gracias por participar en esta capacitación. Les recuerdo que deben diligenciar la evaluación de la misma y por supuesto llenar todos sus datos. Muchas gracias y por favor apliquen lo que hemos visto el día de hoy. Hasta luego y buena tarde.